Hola, bienvenidos al tercer capítulo de nuestra serie El virus que nos cambió la vida de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares. Nuestro enfoque en estos capítulos es la salud mental y cómo nos ha afectado durante la pandemia. El personal de salud, ese que está en la primera línea atendiendo a los contagiados, ha padecido como pocos otros gremios al coronavirus. En un estudio denominado Héroes, realizado por investigadores guatemaltecos y de otros países, se descubrió que el 56% del personal de salud en este país encuestado se siente todos los días cansado o con poca energía, y que el 41% reportó o no tener apetito o comer en exceso. Hay muchos casos de depresión y de desánimo. Conversé con la doctora Aida Barrera, que formó parte de este estudio, que se realizó a más de 1,500 personas. La mayoría que participó fue personal de salud, y lo que abordaron en este caso fue sobre la salud mental del personal de salud, que fue la mayoría que participó. Y en sí no es un diagnóstico, sino que es una encuesta la que se le hizo a los participantes de este estudio, que se va a seguir haciendo más estudios. Este fue el primero, pero que se le va a hacer al mismo grupo de personas para ver cómo evolucionan y se les dará acompañamiento psicológico de profesionales para atender este tema. Los psicólogos que están atendiendo en muy pocas municipalidades la salud mental de sus habitantes tienen mucho que decir sobre este tema. Carmen publicó en Ojo con mi Pisto la nota Violencia y contagios de COVID-19 preocupan a vecinos de Villanueva y Amatitlán y nos cuenta grandes rasgos que le compartieron. Bueno, para esta nota llamé a las clínicas de salud mental que tienen las municipalidades de Villanueva y Amatitlán. Entonces allí se ofrecen consultas psicológicas gratuitas para los vecinos. Y algo que me llamó la atención fue que la mayoría de las personas que acuden por este servicio son los adultos mayores y los niños. En cada uno, por ejemplo, con los niños, lo que más les da miedo es lo desconocido. No saben cómo gestionar esta pandemia porque nunca les había tocado algo así a nadie, pero ellos en específico interpretan la realidad de una manera distinta y no saben muy bien cómo gestionarla. Tampoco comprenden mucho por qué no pueden salir a jugar con sus amigos o por qué ya no están yendo al colegio de manera presencial o este tipo de cosas que nos cambiaron la vida. Por otro lado, lo que les afecta más a los adultos mayores es el miedo a morir o a que van a terminar en un hospital y no saben si van a salir de ahí. Además, les presentamos esta breve entrevista que Carmen le hizo a Carmen Lucía Cordón, psicóloga y psicoterapeuta, para referirnos un poco a los miedos que están enfrentando distintos sectores de la población en medio de esta pandemia. Según psicólogos municipales que nosotros hemos consultado, la pandemia puede generar ansiedad y depresión. ¿En qué síntomas nos deberíamos de fijar? Calculamos mal las consecuencias emocionales de la pandemia, entonces hemos podido observar mucha dificultad de sueño, ya sea insomnio o esta sensación de que no es un descanso reparador. Podemos también identificar irritabilidad, una irritabilidad que va más allá de las cosas que normalmente nos podrían crear irritabilidad. Una apatía, ¿verdad? Una falta de motivación por hacer las cosas que normalmente obteníamos placer con ellas y ahora ya no logramos o no tenemos ganas. Una desesperanza, ¿verdad? Hemos escuchado muchísimo, esto no se acaba. Y esta sensación de que entonces, ¿para qué voy a hacer las cosas si esto de todas formas no termina? Por supuesto que también para algunas personas la expresión va por el llanto, por la tristeza, pero muchas veces nos cuesta más, como te digo, cuando son síntomas que no parecen del todo vinculados, como la irritabilidad, la falta del sueño y esta sensación de una inquietud. Muchas personas se han protegido mucho a través de las pantallas, digamos, a través de lo virtual. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que también estamos sobreestimulados y eso a veces, digamos, esta necesidad todo el tiempo de estar ocupados también nos dice algo de que estamos huyendo de lo que estamos sintiendo. ¿Y cómo podríamos nosotros acompañar a un niño al que esta pandemia le genera angustia? Los niños tienen una cosa en contra y es que todavía no tienen la capacidad de expresar abiertamente que algo les está molestando o identificar. Simplemente están más berrinchudos o no están haciendo sus tareas y muchos padres están teniendo dificultad en comprender lo difícil que está haciendo para los niños no tener interacción con otros niños, no tener interacción con sus maestros, tener que poner atención, ¿verdad? Estos niños que tienen algunos problemas de atención y la pantalla no es el modelo al que ellos están acostumbrados para aprender, entonces los vas a ver muy quietos, los vas a ver que no se pueden quedar mucho tiempo con atención.
Entonces, ¿cómo podemos acompañarlos? Primero es que tenemos que asumir antes que cualquier cosa que su situación no es normal. No deberíamos de asumir que todo va a estar bien. Segundo, además de observar cualquier cambio, patrones de sueño también, cualquier cambio en su estado de ánimo, en su irritabilidad, si están más berrinchudos, hablar con ellos de tal manera que nos tomemos un tiempo no solo para regañarlos y decirles lo que están haciendo mal, sino para poder decirles esto que estamos viviendo no es normal y puede ser que te esté afectando a ti como me está afectando a mí, y empecemos a darles espacios para que ellos puedan con nuestras palabras encontrar sus propias palabras para expresar. Necesitamos encontrarles espacios al aire libre, que respiren aire, que vean verde, en la medida de lo posible con las precauciones necesarias, promover interacción con 1 o 2 niños a distancia, siempre, como les digo, cuidando las precauciones, pero no olvidando que es una etapa en la que es sumamente necesaria la interacción. Durante la pandemia también se ha notado un aumento en los índices de violencia intrafamiliar. ¿Nosotros cómo podríamos explicar este fenómeno? Nos quedamos encerrados o nos quedamos más tiempo en casa de lo que habíamos estado acostumbrados, y todos estos roles que nosotros teníamos fuera de casa nos ayudaban a ser distintas personas, a ponernos distintos roles en nuestra vida, y eso va generando una sensación de bajar tensión porque no se desgasta nuestra relación. En la medida en que en el mismo espacio tengo que ser trabajador, tengo que ser madre, padre y ocuparme de otro montón de cosas, ya eso crea tensiones y eso desgasta los roles, desgasta la interacción. Imagínense ustedes en donde ya hay una historia previa de conflicto y de violencia. Lamentablemente, las personas que en algún momento tenían más opciones para salir, para ir a hacer el súper o para escapar un momento de la situación de conflicto de casa, ya no tienen tanto esas posibilidades. Y en efecto, uno de los grandes males de la pandemia ha sido esta subida de violencia intrafamiliar. No sabemos manejar nuestras emociones. Nuestra manera de manejar nuestras emociones antes era violenta. Ahora lo que vimos fue una intensificación de esa violencia. Así como a los niños les ha afectado de manera distinta la pandemia, también lo podemos ver con los adultos mayores. ¿Cómo podríamos ayudarlos a enfrentar esta situación? Carmen, qué buena pregunta. Es bien importante poner atención tanto en adolescentes y niños, que los adolescentes también los tenemos un poquito abandonados, como en las personas mayores cuya etapa de vida es ya sin la pandemia, es una etapa en donde tenés que hacer mucha resignificación de quién sos, qué hiciste en tu vida, y estás empezando a sentir que ya no sos tan útil, tan necesario en el mundo. Esta pandemia en algún momento nos hizo tratar a nuestros adultos mayores como que si fueran niños y decirles no puedes salir, no puedes ir al súper, no me puedes abrazar. En una etapa, como te digo, en donde ya los roles en donde nos sentimos útiles empiezan a ser menores. Nunca está de más enfatizar el rol de poner en palabras las molestias que estamos teniendo y en lugar de minimizarlas o decirles no hombre, esto ya va a pasar, no te sientas así, validarlas. Creo que necesitamos tener mucha empatía con las emociones del adulto mayor que se vio encarcelado de un momento a otro. Gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de El virus que nos cambió la vida de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. En la próxima emisión seguiremos dándole énfasis a la importancia de prestarle atención a la salud mental en tiempos de pandemia y sobre todo en la población escolar. Hasta entonces.